¿Cómo es posible que una moto diseñada para carreras de 2 minutos haya terminado dominando la baja 1000 durante 9 años consecutivos? La KX500 de 499 centímetros cúbicos, un solo cilindro, 2 tiempos, 66 caballos de fuerza en 100 kilos de peso seco. Es como meter el motor de una moto de Grand Prix en un chasis que no fue diseñado para manejar a esa violencia. Ninguna suspensión, ningún freno, ningún cuadro de la época estaba preparado para lo que ese cilindro producía, y cuando lo probaron por primera vez no la describieron como una moto rápida, sino como montar un toro salvaje, un animal con voluntad propia que decidía hacia dónde iba la rueda trasera sin consultarle al piloto. Los pilotos la apodaron la Bestia. Se fabricó durante 21 años seguidos, desde 1983 hasta 2004, y fue la última moto de 500 cc de los tiempos que se fabricó en el mundo. Kawasaki la lanzó en 1983 con un motor refrigerado por aire y una cámara de combustión mal diseñada. Las primeras versiones eran tan toscas que cualquier otro fabricante las habría descontinuado en 2 años, pero Kawasaki se obsesionó. En 1985 le metió refrigeración líquida y el sistema KIPS de válvulas de escape variables, tecnología directa de sus motos de Grand Prix. En 1987 rediseñó el chasis completo. En 1988 hizo la última gran revisión del motor, subiendo la potencia a 66 caballos. En 1990 le puso horquillas invertidas. Cada año, cada mejora, convirtiendo una moto que nadie quería en una máquina que nadie podía ignorar. El KIPS fue lo que cambió todo, una válvula mecánica en el puerto de escape que se abría o cerraba dependiendo de las revoluciones. En bajas restringía la salida de gases y mantenía el motor manejable. Cuando las revoluciones subían y cruzaban el umbral se abría completamente y el motor se transformaba. Las versiones del 83 y 84 sin KIPS eran pura fuerza bruta sin control. Del 85 en adelante seguían siendo brutales, pero ahora el piloto podía trabajar con la moto en vez de pelear contra ella cada segundo. Y lo que pasó cuando esa tecnología llegó al desierto es algo que ni los propios ingenieros de Kawasaki vieron venir. Quédense hasta el final porque la historia de Danny Hamel va a cambiar todo lo que creen sobre esta moto. Pero aún con el KIPS, subirse a una KX500 y abrirle el acelerador era una experiencia que dejaba marcado a cualquiera. Imaginen sostener un martillo neumático industrial durante 20 minutos seguidos a 100 km por hora en el aire, con una rueda trasera que decide sola hacia dónde va. Eso eran las vibraciones del monocilíndrico de 499 cc, sacudidas tan brutales que aflojaban tornillos que en otras motos nunca se soltaban. Después de 20 minutos los brazos se acalambraban, después de 30 las manos dejaban de responder. La gente que la montó cuenta que al bajarse no podían cerrar el puño. Y si dabas gas de más en tierra suelta, la rueda trasera patinaba hacia el lado contrario de donde pensabas que iba a patinar. Iba a la izquierda cuando pensabas que iba a ir a la derecha. Una moto que no se comportaba como esperabas en el peor momento posible. Y la entrega de potencia era otra cosa, no había transición suave, no había curva progresiva, el motor empujaba desde abajo con un torque contundente y cuando cruzaba al rango alto la potencia saltaba como un latigazo. Si no tenías la experiencia para controlar lo que venía, esa moto te tiraba al suelo antes de que tu cerebro pudiera procesar lo que acababa de pasar. Los que la montaron lo saben, los que no, solo necesitan ver la cara de alguien que se bajó de una KX500 después de una sensación fuerte para entender de qué estamos hablando. Y aún así, aún con todo ese castigo físico, aún con las vibraciones, aún con la rueda trasera haciendo lo que le daba la gana, había gente que la prefería sobre cualquier otra cosa del mercado, porque cuando la KX500 estaba en su rango y el piloto estaba en sintonía con ella, ninguna otra máquina en el planeta podía igualar lo que sentías. Esa aceleración, ese torque sacándote de las curvas con una violencia que te dejaba sin aliento, ese sonido del 2 tiempos gritando en alta revolución mientras el polvo se levantaba detrás de ti, no existía nada igual, y los que la probaron una vez quedaban enganchados para siempre. Y lo que pasó cuando esa combinación de potencia y locura llegó al desierto es algo que nadie anticipó. En 1986 Donny Gregory ganó 2 carreras nacionales de Hare and Hound con una KX500. Para los que no saben qué es una carrera de Hare Hound,
Te sueltan en medio del desierto, la meta está a cientos de kilómetros y el primero que llegue gana, sin pista marcada, sin paramédicos cada 200 metros, arena, rocas, calor y la posibilidad real de que si te caes nadie te encuentre hasta el día siguiente. Y Gregory ganó 2 de esas carreras con una moto diseñada para circuitos de 2 minutos. Eso abrió las puertas a algo que cambió la historia del off-road para siempre. Después de Gregory llegó Denny Hamlin, un tipo de Boulder City, Nevada, que creció montando en el desierto y que manejaba la KX500 como si fuera una extensión de su cuerpo. Su mecánico dijo algo que resume todo. Hamlin manejaba la KX500 como otros pilotos manejaban motos de 125. Hamlin era un tipo grande, fuerte, que podía dominar la KX500 por pura potencia física, cuando hacía falta, pero que prefería usar la técnica, leía el terreno como nadie, veía en el polvo donde otros no veían nada y después de ganar le daba el trofeo a algún niño del público y se iba a casa como si no hubiera pasado nada. Denny Hamlin ganó todos los nacionales de desierto desde el 92 hasta el 95, todos. Cada uno, sin excepción, 5 campeonatos nacionales consecutivos de Hare & Hunt, 2 victorias absolutas en el Baja 1000. En el 95, durante la Baja 500, Denny Hamlin murió en un accidente. Tenía una carrera que apenas estaba empezando a mostrar todo su potencial. Detenida en seco, pero lo que dejó atrás fue algo que nadie pudo igualar. El legado de un piloto que convirtió una moto que todos temían en una extensión de su cuerpo y que demostró que la KX500 no era indomable, solo necesitaba al piloto correcto. La dominación de Kawasaki en el desierto no murió con Hamlin. Bajo el liderazgo de Mark Johnson, el programa Team Green dominó la Baja 1000 desde 1988 hasta 1996. 9 años consecutivos ganando la carrera de desierto más famosa del planeta. Larry Roeselare, Ted Honeycutt, Ty Davis, Danny Laporte, Paul Krause, Greg Sitterkoff. Todos ganaron la Baja con la misma moto que las revistas de motocross habían declarado obsoleta. Después de Hamlin, la cadena siguió. Sitterkoff en el 96, Ty Davis en el 97 y 98, Brian Brown en el 99, Destry Abbott en el 2000 y 2001. Una década y media de dominio absoluto con una moto que Kawasaki ya había dejado de desarrollar. La razón, simple. Torque. En el desierto no gana el que tiene más caballos arriba. Gana el que puede mantener velocidad alta en quinta marcha sin que el motor se ahogue. La KX500 hacía exactamente eso, donde las 250 se quedaban sin fuerza, la KX500 arrancaba desde abajo y seguía adelante, y el motor, con su diseño simple de 2 tiempos y menos piezas móviles de un 4 tiempos, aguantaba horas y horas de funcionamiento continuo sin fallar. Pero aquí la pregunta que todos hacen, y es porque entraron a este video, y es que si realmente era mejor que la CR500 de Honda, y la respuesta va a sorprenderlos. La KX500 producía 66 caballos contra los 56 de la CR500 en sus últimos años, 1 kilo menos de peso. El Gibbs le daba una banda de potencia más ancha y más torque utilizable desde abajo. La CR500 pegaba más fuerte en su pico, era más explosiva en aceleración pura. En chasis, Honda ganaba para motocross, pero en el desierto la KX500 era imbatible. El motor de la KX500 era superior al de la CR500 en usabilidad. Honda vendió más porque la marca pesaba más, pero la gente que conoció las dos sabía la verdad. Mientras la KX500 conquistaba el desierto, en el motocross ya nadie la quería. La AMA descontinuó la categoría de 500 en el 93. Mike LaRocco fue el último campeón nacional de esa clase, montando una Kawasaki. Kawasaki ganó 40 nacionales de 500cc en total. Las revistas dejaron de probarla, Kawasaki dejó de invertir, pero en el desierto sin promoción, sin atención, sin dinero nuevo, seguía ganando. Kawasaki fabricó la KX500 hasta el 2004, 3 años más que la CR500. Fue la última 500 2 tiempos de producción en el mundo. Y si creen que la historia termina en 2004 cuando dejó de fabricarse, esperen a ver qué es lo que hicieron en 2016. Destry Abbott, 5 veces campeón nacional de Hare & Hunt y veterano de 19 años en el programa de carreras de Kawasaki, trabajó con Dirt Bike Magazine para construir lo que llamaron KX Silla.
Un motor de KX500 del año 2000 completamente reconstruido, metido en un chasis con horquillas Showa de aire del 2016, frenos de la KX450F moderna y suspensión afinada por Evo Suspensión. El resultado fue una KX500 con tecnología moderna que, según los que la probaron, era sorprendentemente fácil de manejar y ya no te vibraban hasta los dientes, pero el motor seguía siendo el mismo. El mismo torque, el mismo golpe de potencia, la misma bestia de siempre, metida en un chasis que por fin le hacía justicia. Hoy conseguir una KX500 en buen estado es una misión. Las que aparecen en el mercado duran horas antes de que alguien las agarre, y los que ya tienen una pues no la venden ni por el doble de lo que pagaron. A ver, igual pasa con las CR500. A ver, las desarman, las reconstruyen, les meten piezas nuevas en chasis viejos y las siguen sacando al desierto como si Kawasaki las hubiera fabricado ayer. Hay tipos que llevan 20 años con la misma KX500 y van por su cuarto motor reconstruido en el mismo chasis. No porque no puedan comprar algo más moderno, sino porque nada más moderno les da lo que esa moto les daba. Danny Hamel lo demostró ganando todo lo que podía ganar en el desierto. Destry Abbott lo demostró llevando el legado 5 campeonatos más allá, y cada persona que hoy enciende una KX500 y siente ese primer golpe de torque en el pecho lo demuestra cada vez que decide no venderla. Yo soy Ricardo Niño para Alto Cilindraje. Mira estos videos que están apareciendo en pantalla, que son escogidos única y exclusivamente para ti. Me despido, hasta la próxima, salvaje, y déjame en los comentarios cuál te gusta más. A ver, iniciemos el debate. CR500, KX500. A ver, déjamelo. Chao, chao.